¿Has oído hablar del Padre Pistolas? Se convirtió en una leyenda en Michoacán, no solo por predicar la palabra de Dios, sino también por andar armado para proteger a su comunidad. Valiente y polémico, siempre se enfrentó al crimen organizado y denunció la corrupción, ganándose tanto admiradores como críticos. Pero ahora, algo puede cambiarlo todo. Está enfrentando un gran desafío, y lo que te contaremos al final te dejará con la boca abierta. Si te gustan videos como este, suscríbete al canal y deja tu like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. El 22 de enero de 1953 nació Alfredo Gallegos Lara, quien más tarde sería conocido como el Padre Pistolas. Vino al mundo en Chucándiro, un pequeño pueblo rural del estado de Michoacán, México. La región estaba marcada por paisajes montañosos y vastos campos, donde la agricultura era el principal medio de sustento para las familias. Entre estas tierras sencillas y humildes, Alfredo creció rodeado de una comunidad unida, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Hijo de una familia humilde, desde pequeño aprendió el valor del trabajo y la fe. Sus padres eran devotos de la Iglesia Católica y creían que la religión era la base de una vida digna. Enseñaban a Alfredo y a sus hermanos a respetar a los mayores, compartir lo que tenían y nunca desviarse del camino de la honestidad. A pesar de tener pocas posesiones, la familia mantenía un fuerte sentido de solidaridad, ayudando a vecinos y conocidos siempre que podían. Desde temprana edad, Alfredo comenzó a mostrar un gran interés por las ceremonias religiosas. Se fascinaba al ver a los sacerdotes dirigiendo las misas y organizando las festividades religiosas del pueblo. Le gustaba asistir a los cultos y, siempre que tenía la oportunidad, ayudaba en la iglesia como monaguillo. Para él, la religión no era solo una obligación, sino algo que lo inspiraba y le daba sentido a su vida. A pesar de su devoción, Alfredo también era un niño activo y valiente. Creció ayudando en las labores del campo, aprendiendo a enfrentar los desafíos de la vida rural. Trabajar la tierra era esencial para garantizar el sustento de la familia, y nunca tuvo miedo al esfuerzo. Desde pequeño, aprendió a arar la tierra, cuidar de los animales y sembrar los alimentos que asegurarían la supervivencia de todos en casa. La vida en Chucándiro no era fácil, pero Alfredo siempre demostró un fuerte sentido de justicia y liderazgo. Incluso siendo joven, tomaba la iniciativa para ayudar a los vecinos que necesitaban apoyo, ya fuera compartiendo la cosecha o organizando jornadas comunitarias para reparar techos y cercas dañadas por las tormentas. Ese espíritu de solidaridad y valentía fue lo que más tarde lo convertiría en una figura tan singular. Con el paso de los años, Alfredo comenzó a reflexionar sobre su futuro. Sentía dentro de sí un llamado mayor, algo que iba más allá del trabajo en el campo. Quería ayudar a las personas de una manera diferente, ofreciendo no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Inspirado por la fe que siempre lo había acompañado, decidió seguir el camino del sacerdocio, sin imaginar que algún día se convertiría en una leyenda. Conocido por su personalidad fuerte y su peculiar manera de defender lo que creía. Así comenzaba la historia de un hombre que sería recordado por su fe inquebrantable y su valentía para enfrentar los desafíos de una manera inesperada. El niño de Chucándiro, criado entre el trabajo duro y la fe, estaba destinado a convertirse en el icónico Padre Pistolas. Desde joven, Alfredo Gallegos Lara sentía que su camino estaba ligado a la fe y al bienestar de su comunidad. Creciendo en Chucándiro, observaba de cerca las dificultades que enfrentaban los campesinos, quienes trabajaban arduamente pero, a menudo, sufrían por la pobreza y la falta de oportunidades. También veía cómo la religión desempeñaba un papel esencial en la vida de las personas, ofreciendo consuelo y esperanza en tiempos difíciles. Una de sus mayores inspiraciones fue el párroco local, un hombre respetado por todos y que servía como un verdadero pilar de la comunidad. El sacerdote no solo dirigía las misas, sino que también ayudaba a los necesitados, aconsejaba a las familias y trabajaba para resolver conflictos. Alfredo admiraba profundamente ese papel y, poco a poco, sintió crecer dentro de sí el deseo de seguir el mismo camino. Quería ser sacerdote no solo para rezar, sino para estar verdaderamente presente en la vida de las personas. Después de completar su educación básica, Alfredo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: ingresar al seminario de Morelia. El seminario, ubicado en la capital del estado de Michoacán, era un lugar de formación rigurosa, donde los futuros sacerdotes estudiaban teología,
filosofía y aprendían las enseñanzas de la Iglesia Católica. Para él, esta era una oportunidad de profundizar en su conocimiento religioso y prepararse para cumplir su misión. Durante sus años de estudio, Alfredo demostró una dedicación ejemplar. Se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su pasión por comprender cómo la Iglesia podía actuar de manera más práctica junto al pueblo. Mientras que algunos seminaristas veían la vida sacerdotal como una vocación estrictamente espiritual, él creía que un sacerdote debía estar presente en las calles, ayudando a las personas en sus dificultades diarias. Y no solo dentro de las iglesias. Esta visión diferente le valió respeto, pero también cuestionamientos por parte de algunos miembros más tradicionales de la institución. Alfredo no se limitaba a las aulas y a los estudios teóricos. Siempre que podía, salía a visitar comunidades necesitadas, llevando palabras de apoyo y ayudando de la manera que estuviera a su alcance. En esas visitas, presenciaba de cerca la desigualdad social y las injusticias que golpeaban a los más pobres. Esta convivencia reforzó aún más su convicción de que la Iglesia debía ser activa, luchando por los derechos del pueblo y no solo predicando la resignación. Con el paso del tiempo, su formación religiosa fue moldeando no solo su conocimiento, sino también su carácter. No quería ser un sacerdote convencional. Quería ser un líder, un defensor de los más débiles, un hombre que no dudaría en enfrentar los desafíos necesarios para proteger a su comunidad. Su vocación estaba clara: ser un sacerdote del pueblo, comprometido, valiente y dedicado a la justicia social. Era solo el comienzo del camino de un hombre que, más tarde, sería conocido como el legendario Padre Pistolas. En 1979, Alfredo Gallegos Lara fue ordenado sacerdote, iniciando oficialmente su misión como párroco. Su primera asignación lo llevó a servir en diversas parroquias de la región de Michoacán, donde tuvo la oportunidad de conocer aún más de cerca las dificultades que enfrentaba el pueblo. Desde el inicio, se destacó por su manera sencilla y directa de comunicarse con los fieles. A diferencia de muchos sacerdotes que mantenían una postura formal y distante, Alfredo se esforzaba por estar siempre cerca de la comunidad, escuchando sus problemas y ofreciendo ayuda concreta. Su estilo pastoral era diferente al convencional. Creía que el papel de un sacerdote iba mucho más allá de las celebraciones litúrgicas. Para él, un padre debía ser un líder activo, participando en el día a día de las personas y enfrentando los desafíos que aquejaban a la comunidad. Con esta visión, organizaba campañas de ayuda humanitaria para los más necesitados, recolectando alimentos, ropa y medicamentos. También promovía jornadas comunitarias para reconstruir casas de familias vulnerables y mejorar la infraestructura local. Rápidamente, su dedicación le hizo ganarse la admiración de los fieles. Para muchos, no era solo un sacerdote, sino un verdadero líder comunitario, siempre dispuesto a luchar por el bienestar de todos. Las iglesias donde servía solían llenarse, no solo por aquellos que buscaban orientación espiritual, sino también por quienes veían en él una esperanza de cambio para la región. Con el tiempo, Alfredo se dio cuenta de que solo predicar el Evangelio no era suficiente para transformar la realidad de las personas. Michoacán, al igual que muchas otras partes de México, comenzaba a sufrir por el aumento de la violencia causada por el crimen organizado. Las comunidades a las que atendía con frecuencia eran afectadas por el miedo y la inseguridad, y muchas familias veían a sus hijos ser reclutados por grupos criminales. Ante esta situación, el joven sacerdote entendió que debía hacer más. Sin temor a represalias, Alfredo comenzó a posicionarse en contra de la violencia y la corrupción. En sus sermones, hablaba abiertamente sobre la necesidad de resistir las influencias del crimen y alentaba a los fieles a denunciar las injusticias. Su discurso fuerte y directo llamaba la atención, tanto de la población como de las autoridades y de grupos que preferían el silencio. El coraje y el compromiso de Alfredo hicieron que se convirtiera en una figura aún más reconocida y respetada. Al mismo tiempo, su postura también le trajo desafíos. Enfrentar la violencia de manera tan abierta significaba correr riesgos, pero nunca se dejó intimidar. Al contrario, esto solo reforzaba su convicción de que un sacerdote debía proteger a su pueblo, sin importar las consecuencias. Así, el joven sacerdote comenzaba a recorrer un camino que lo convertiría en una leyenda. Su fe inquebrantable y su compromiso con la justicia lo llevarían a ser reconocido no solo como un hombre de Dios, sino como un verdadero defensor de su comunidad.
El sacerdote que no temía los desafíos apenas estaba iniciando su historia, y cada día quedaba más claro que no era un cura común. Él era el padre Pistolas. Con el aumento de la violencia en Michoacán, Alfredo Gallegos Lara se dio cuenta de que sus palabras y su fe no eran suficientes para proteger a su comunidad. El crimen organizado estaba cada vez más presente, amenazando a los agricultores, comerciantes y familias que vivían con miedo constante. Ante esta cruel realidad, tomó una decisión polémica. Comenzó a portar armas para su propia seguridad y para defender a aquellos que no podían protegerse. Esta postura, poco común para un sacerdote, rápidamente llamó la atención y le valió un apodo, Padre Pistolas. En lugar de rechazar el título, Alfredo lo aceptó con orgullo. Para él, su fe y su misión de proteger a los inocentes no eran contradictorias. Justificaba el porte de armas como una respuesta necesaria ante las amenazas reales que azotaban su región. Como él mismo decía, Dios nos protege, pero también nos dio el derecho de defendernos. A diferencia de otros líderes religiosos que solo denunciaban la violencia, el padre Pistolas intervenía personalmente para proteger a su comunidad. Cuando sabía que un habitante estaba siendo amenazado, no dudaba en enfrentarse cara a cara con los criminales. Su valentía y determinación lo convirtieron en una figura respetada y temida. Se negaba a permitir que su parroquia y su pueblo fueran dominados por el miedo. Su fama pronto trascendió los límites de Michoacán. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a difundir la historia del sacerdote que andaba armado y desafiaba abiertamente a los criminales. Para muchos, era un héroe, un hombre de fe que no se limitaba a las palabras, sino que también actuaba. Sin embargo, otros criticaban su enfoque, argumentando que un sacerdote no debería recurrir a las armas. Pero a él nunca le importaron las críticas. Para Alfredo, su misión iba mucho más allá de las ceremonias religiosas. Significaba garantizar que su pueblo pudiera vivir en paz. El padre Pistolas defendía la idea de que la protección de la comunidad era una parte fundamental de su sacerdocio. No veía contradicción entre su fe y su compromiso con la seguridad de su gente. Para él, el verdadero papel de un líder religioso era luchar por el bienestar de su pueblo de todas las maneras necesarias. Sin embargo, asumir esta postura también le trajo grandes riesgos. Enfrentar al crimen organizado no era una tarea fácil y sabía que podía convertirse en un objetivo. Pero su espíritu valiente nunca vaciló. Continuó con su lucha, consciente de que su vida estaba en peligro, pero decidido a no retroceder. Su compromiso con la justicia y su coraje lo convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Así, el hombre que un día fue solo Alfredo Gallegos Lara se consolidó como una leyenda viviente. El padre Pistolas, un sacerdote diferente a todos los demás, cuya fe y valentía marcarían para siempre la historia de su región. Desde el inicio de su sacerdocio, el padre Pistolas supo que, para realmente tocar el corazón del pueblo, debía hablar su idioma. Rechazaba los discursos complejos o alejados de la realidad. Sus homilías eran simples, directas y accesibles, llenas de expresiones populares, humor y ejemplos tomados del día a día de las personas. Esto hacía que su mensaje fuera comprendido por todos, desde los más estudiados hasta los trabajadores del campo que tenían poco contacto con lecturas formales. Uno de los rasgos más característicos de su comunicación era el uso del humor. El padre Pistolas sabía que, para mantener la atención de las personas, necesitaba entretenerlas mientras enseñaba. Por eso, incorporaba anécdotas y bromas en sus sermones, sacando risas al mismo tiempo que transmitía mensajes profundos sobre fe, moral y justicia. Creía que la religión no tenía que ser rígida y solemne para ser respetada, sino más bien cercana y conectada con la vida real. Otro aspecto que lo diferenciaba era su valentía para abordar temas polémicos. Mientras muchos sacerdotes evitaban hablar de asuntos delicados, él no dudaba en denunciar la corrupción, la desigualdad y la violencia que azotaban su región. Señalaba fallas en las políticas públicas, criticaba a las autoridades negligentes y exhortaba al pueblo a luchar por sus derechos. Esta postura le ganó tanto admiradores como críticos, pero nunca se cayó por temor a represalias. Con el avance de la tecnología, el padre Pistolas encontró un nuevo aliado en su misión: las redes sociales. Comenzó a utilizar plataformas como Facebook, YouTube y WhatsApp para ampliar su alcance. A través de estas herramientas, compartía mensajes de fe,
reflexiones sobre justicia social e incluso videos espontáneos de sus interacciones con la comunidad. Su estilo auténtico y sin filtros lo convirtió en un fenómeno en Internet, atrayendo seguidores de todas las edades y regiones de México. Una de sus marcas registradas era la combinación de mensajes espirituales con críticas sociales. Creía que la fe no debía usarse solo para consolar, sino también para inspirar el cambio. Así, en sus sermones, mezclaba pasajes bíblicos con análisis contundentes sobre la realidad del país. Exhortaba a los fieles a no ser pasivos ante las injusticias y a luchar por un futuro mejor para sus familias. Pero el padre Pistolas no era solo palabras, era un hombre de acción. En lugar de solo motivar a otros a generar cambios, lideraba con el ejemplo. Organizó numerosos proyectos comunitarios, desde campañas de donación hasta jornadas de construcción de viviendas y mejoras en la infraestructura local. Cuando había trabajo por hacer, él era el primero en ensuciarse las manos, demostrando que un verdadero líder no solo orienta, sino que también participa activamente en la transformación. Otro punto clave de su liderazgo era el valor que daba al diálogo. Fomentaba la participación de la comunidad en las decisiones de la Iglesia y en las acciones sociales. Para él, una parroquia fuerte era aquella en la que todos tenían voz y se sentían parte de un colectivo. Se aseguraba de escuchar las opiniones de la gente, debatir soluciones a los problemas locales y estimular el espíritu de cooperación. Con su estilo franco, irreverente y comprometido, el padre Pistola se consolidó como una de las figuras más carismáticas de la Iglesia en México. Demostraba que el liderazgo religioso podía ser dinámico, participativo y, sobre todo, conectado con las verdaderas necesidades del pueblo. A pesar de su popularidad entre los fieles, el padre Pistolas no tardó en entrar en conflicto con la jerarquía de la Iglesia Católica. Su estilo irreverente, su lenguaje directo y su postura combativa frente a los problemas sociales generaron incomodidad entre sus superiores. Sin embargo, el punto que más controversia causó fue su decisión de portar armas. Para muchos dentro de la Iglesia, esto era algo inaceptable para un sacerdote, ya que iba en contra de los principios de paz y no violencia que la institución defendía. Sus superiores argumentaban que llevar un arma era incompatible con la misión de un sacerdote, quien debía confiar en la protección divina y en el poder de la palabra para enfrentar los desafíos. Sin embargo, el padre Pistolas siempre justificó su postura de manera práctica. La violencia en Michoacán era una realidad innegable y él se negaba a ser un blanco fácil para los criminales. Veía el portar armas no como un acto de agresión, sino de defensa tanto suya como de la comunidad que protegía. Pero las armas no eran la única fuente de tensión. El tono directo y provocador de sus homilías también generaba incomodidad. Mientras muchos sacerdotes adoptaban un discurso neutral y evitaban temas polémicos, el padre Pistolas hablaba abiertamente sobre corrupción, desigualdad y la falta de acción de las autoridades. No dudaba en criticar a los políticos y denunciar abusos de poder, algo que la Iglesia prefería evitar para mantener buenas relaciones institucionales. Su estilo informal y accesible también despertaba desconfianza entre el clero más tradicional. Mientras la Iglesia daba gran importancia a los ritos formales, vestimentas solemnes y un lenguaje refinado, el padre Pistolas hablaba el idioma del pueblo. Usaba expresiones coloquiales y no se preocupaba por seguir estrictamente los protocolos eclesiásticos. Para algunos, esto era una falta de respeto a las tradiciones. Para él, era simplemente una manera más efectiva de conectar con aquellos que realmente necesitaban apoyo espiritual. Con el tiempo, comenzó a recibir advertencias formales de sus superiores. En varias ocasiones, fue llamado a dar explicaciones ante la jerarquía de la Iglesia, que le exigía moderar su postura. Sin embargo, nunca cedió a las presiones. Para él, su misión no era agradar a sus superiores, sino estar del lado del pueblo y enfrentar las dificultades del mundo real. Otro punto de fricción era su disposición para cuestionar públicamente las posiciones oficiales de la Iglesia. En temas polémicos como derechos humanos, política y seguridad pública, no dudaba en expresar sus opiniones, incluso si éstas iban en contra de la línea del Vaticano. Esto lo convirtió en un sacerdote incómodo para la institución, que veía su independencia como una posible amenaza a la unidad de la Iglesia. Pero para el padre Pistolas, la Iglesia necesitaba adaptarse a las necesidades reales de las personas. Defendía que la religión no debía ser solo un conjunto de reglas y dogmas alejados de la realidad, sino una fuerza activa en la lucha por un mundo mejor.
Si eso significaba desafiar tradiciones e incomodar a los poderosos, entonces estaba dispuesto a pagar el precio. A pesar de las críticas y advertencias, nunca dejó de ser fiel a sus convicciones. Sabía que su camino no era el más fácil, pero también entendía que su misión era más grande que cualquier norma o convención. Para los fieles, era un héroe. Para la jerarquía de la Iglesia, un desafío constante. Pero para él mismo, era simplemente un sacerdote haciendo lo que creía correcto. El padre Pistolas no era solo un hombre de acción, sino también de palabras contundentes. A lo largo de su trayectoria, sus frases se volvieron tan famosas como su actitud valiente. Tenía el don de sintetizar su visión del mundo en sentencias directas e impactantes, mezclando espiritualidad, justicia social y un toque de provocación. Sus discursos inspiraban, desafiaban, sobre todo, hacían reflexionar a las personas sobre su papel en la sociedad. Una de sus frases más emblemáticas era: "La fe sin acción es como un arma sin balas". Para él, la religión no podía ser solo un conjunto de oraciones y promesas vacías. La fe debía ir acompañada de gestos concretos, valentía y la disposición de luchar por lo que es justo. Creía que tener fe en Dios significaba también actuar para cambiar el mundo. Otra frase que reflejaba su espíritu combativo era: "Dios nos dio valor para luchar contra la injusticia, y yo lo uso con todas las herramientas que tengo". A diferencia de muchos que predicaban la resignación ante el sufrimiento, el padre Pistolas fomentaba la resistencia. Para él, enfrentar la corrupción, la violencia y el abuso de poder no era una opción, sino una obligación. Entre sus reflexiones más repetidas, destacaba su convicción de que la honestidad y el valor son las armas más poderosas que Dios nos dio. Esta frase reflejaba su creencia de que el carácter era lo más importante. No creía en la riqueza ni en el estatus, sino en la fuerza de un corazón sincero y un espíritu indomable. Su lado práctico y realista quedaba en evidencia cuando decía: "El amor es el arma que siempre gana, pero a veces necesitamos otras para abrir camino". Para él, el amor y la bondad eran la base de todo, pero en un mundo lleno de violencia e injusticia, las palabras no siempre bastaban. A veces era necesario defender a los inocentes de manera más firme y concreta. La valentía del padre Pistola se resumía bien en una de sus frases más famosas: "No le tengo miedo a nadie porque mi misión es proteger a los inocentes y servir a Dios". Nunca dudó en enfrentarse a criminales, políticos corruptos o incluso a miembros de su propia iglesia que intentaban silenciarlo. Para él, el miedo era una trampa que impedía a las personas hacer lo correcto. Otra de sus frases que mejor representaba su lucha por la justicia era: "La justicia de Dios es eterna, pero mientras llega, hacemos lo que podemos aquí en la tierra". Creía en la justicia divina, pero no la usaba como excusa para ignorar los problemas del mundo. Para él, era responsabilidad de cada persona hacer su parte para mejorar la vida de todos. Por último, una de sus expresiones más representativas era: "Mi parroquia es mi trinchera y yo solo soy un soldado de Dios". Con esta frase, resumía su compromiso con su comunidad. Se veía a sí mismo como un guerrero de la fe, luchando para proteger a quienes estaban bajo su responsabilidad. Para él, ser sacerdote no solo significaba guiar espiritualmente, sino también estar en la primera línea de la batalla por el bienestar de su pueblo. Las frases del padre Pistolas no eran solo palabras, eran el reflejo de su personalidad fuerte y de su misión inquebrantable. No buscaba solo ser escuchado, sino inspirar acción. Su legado no se basaba únicamente en sermones o discursos, sino en un llamado al coraje, la honestidad y la lucha por un mundo más justo. A lo largo de los años, el padre Pistolas se convirtió en una figura tan controvertida como respetada en Michoacán. Su estilo directo, su valentía y su forma inusual de ejercer el sacerdocio lo transformaron en un líder carismático, admirado por muchos y criticado por otros. Sin embargo, independientemente de las opiniones divergentes, algo era innegable: dejó una marca en la historia de su región y de su pueblo. Para sus fieles, el padre Pistolas fue un verdadero ejemplo de coraje y determinación. Muchos se inspiraron en su firme postura contra la violencia y la corrupción. Demostró que la fe podía ser más que palabras, podía ser acción, lucha y un compromiso con la justicia. Sus sermones y su presencia activa en la comunidad dieron esperanza a miles de personas que, de otro modo, podrían haberse sentido abandonadas tanto por el Estado como por la propia Iglesia. Sin embargo, su decisión de proteger activamente a su comunidad, incluso con armas,
generó admiración y críticas por igual. Para muchos, era un héroe, un hombre dispuesto a enfrentar el peligro para garantizar la seguridad de sus fieles. Para otros, su postura era incompatible con el sacerdocio, el cual, según ellos, debía predicar exclusivamente la paz. Pero el padre Pistolas nunca intentó agradar a todos, solo se preocupó por hacer lo que creía correcto. Su liderazgo poco convencional mostró que el papel de la Iglesia podía ir mucho más allá de los muros de los templos. Enseñó que un sacerdote no solo debía estar en el altar, sino también en las calles, en los campos, en los lugares donde la gente más necesitaba apoyo. Su capacidad de conectar con el pueblo, hablar su idioma y compartir sus dolores y esperanzas lo convirtieron en un líder auténtico y profundamente respetado. Más que palabras, el padre Pistolas siempre buscó la transformación social a través de acciones concretas. Organizó campañas de ayuda humanitaria, apoyó a familias necesitadas e incentivó a la comunidad a unirse contra la violencia y la injusticia. Su lucha no era individual, sino colectiva, en la que todos eran llamados a participar y a hacer su parte para mejorar la vida en la región. Tal vez uno de los mayores legados del padre Pistolas fue su defensa inquebrantable de las comunidades vulnerables frente a la violencia del crimen organizado. En un contexto donde muchos elegían el silencio por miedo, él eligió hablar. En un entorno donde la mayoría se escondía, él decidió enfrentar. Su valentía fue un recordatorio de que la justicia necesita personas dispuestas a arriesgarlo todo por el bien de los demás. Al final, el padre Pistolas se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en una región marcada por la violencia. Su historia demuestra que la fe puede ser un poderoso instrumento de transformación cuando se combina con valentía y acción. Para quienes lo siguieron, nunca fue solo un sacerdote, fue un guerrero de la justicia, un líder del pueblo y una inspiración para las futuras generaciones. Y así, la historia del padre Pistolas sigue desafiando todo lo que sabemos sobre fe, valentía y justicia. Su destino aún es incierto, pero una cosa es segura, no piensa retroceder ante el peligro. ¿Qué opinas de su actitud? ¿Crees que está en el camino correcto o que está yendo demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Hasta la próxima.